Hola, me llamo John y estoy presentando proyecto GPU del semestre pasado, primavera 2019. Entonces, el objetivo de este proyecto es implementar el paper llamado Measure of Entropy of Data Using Infinite-Divisible Kernels. Y bueno, al final es como tratar de hacerlo paralelo, utilizando múltiples kernels. Entonces, al final los elementos que utilicé para resolver el problema fue la normalización de escala, que es básicamente normalizar una variable aleatoria para que su media sea 0 y su varianza sea 1. Luego calcular una matriz Gram. Una matriz Gram es como, imagínense que hay una matriz que contiene múltiples instancias de par de vectores de una variable aleatoria y se le aplica un kernel para normalizar, hacer que los datos sean normales. Bueno, el punto 3 es calcular los valores propios. Aquí pasé mucho tiempo porque hay infinitas, bueno, no hay infinitas formas, pero hay muchas formas de calcular los valores propios. En este caso, en este proyecto se utilizó uno de los más antiguos, que es el método de Jacobi, pero que funciona. Y funciona bien con matrices pequeñas. Una segunda iteración de este proyecto sería implementar un método basado en QR Decomposition de forma paralela o algo similar. Bueno, y finalmente partes de teoría de la información que se van a utilizar es como se está buscando calcular la entropía, que mide la incertidumbre promedio de una red aleatoria, y la información mutua, que hace uso de la entropía para medir la dependencia entre dos variables aleatorias. No sin más que decir, se avanza a la siguiente PPT. Entonces, este es como un organigrama o un flujo de lo que realicé para resolver este proyecto. Primero se tienen datos, luego se normalizan como se habló, luego se calcula una matriz Gram, luego se calculan los valores propios de la matriz Gram, luego de esa matriz Gram, después de haberle calculado los valores propios, se utilizan esos valores propios como una función de probabilidad, como una distribución de probabilidad para calcular la entropía. Y finalmente se calcula la información mutua. ¿Qué motivó a hacer este trabajo? Que las medidas de la información mutua están siendo muy usadas en el algoritmo de Machine Learning y para procesar datos. Entonces, para empezar, tenemos la normalización de escala. La normalización de escala se define como a cada punto del dataset se le resta la media y se le divide por la varianza. La forma común de hacerla es primero calcular la media y después calcular, la desviación estándar. Y bueno, una mejora que pude encontrar es que se puede calcular la media y la varianza con un solo for, recorriendo todos los datos. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, aquí se guarda en una variable b los valores en xy y en una variable w los valores en xy cuadrado. Y al final, para calcular la media se tiene que b se divide para n y la desviación estándar es la raíz cuadrada de esos valores al cuadrado dividido para n menos la media al cuadrado. Entonces, con esta idea se procedió a calcular la media y la varianza de forma paralela. Entonces, este es un caso particular de reducción. Hay muchas formas de hacer reducción y en este caso se utilizó no el más óptimo, pero el que se utilizó funciona muy bien y se utilizó por una ventaja que podemos sacar. Entonces, se puede notar que estos son, aquí está el código donde yo lleno esta parte de mi memoria. Bueno, antes que nada tengo que decir que esto es como que si estuviera mapeando la GPU y cada fila representa un bloque y ese bloque puede tener memoria compartida. Entonces, como todo esto tiene memoria compartida, hay un método de reducción que primero lo que hace es aplicar el operador sobre sus dos primeros elementos, como tenemos aquí, x más el doble de la dimensión de ese bloque. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos que están acá se van acá. ¿Y qué pasa con este proceso? Bueno, a lo que eso es una reducción de suma comúnmente, se deja el círculo o el cuadrado rojo sin nada. Entonces,
Aproveché ese espacio de ceros para llenar mi x y al cuadrado, para calcular la media de la varianza de forma paralela en un solo kernel. Entonces, la idea al final es como se almacena primero los xy en el bloque azul, luego los xy al cuadrado en el bloque rojo, y finalmente se aplica la reducción. Y ya como se puede ver en la imagen que tenemos aquí, la reducción se apila los primeros elementos de un bloque, en este caso por cada vector. Entonces, bueno, después de eso se puede calcular tranquilamente la media y la desviación estándar. La única restricción que se tiene es que el número de bloques dividido por 2 tiene que ser par, porque después quedarían aquí con unos espacios raros y no estaría calculando bien. Bueno, aquí tenemos como el benchmark. La línea azul representa tiempo de ejecución de la CPU y la línea naranja de la GPU. Como se puede ver, la CPU sencillamente explota y la CPU sencillamente explota y la GPU sencillamente se mantiene tranquila, como que si no se le afectara nada de lo que estuviera pasando. Bueno, cabe recalcar que en términos de complejidad, calcular la media y la varianza es como n log n o n al cuadrado, y calcular base reducción de la media y la varianza es como log 2n. Entonces, bueno, seguimos con la matriz Gram. En la matriz Gram, como expliqué al principio, es calcular los productos punto entre el vector x1 y el vector x1, vector x2, hasta el xn y así hacia abajo. Entonces al final, después de tener estos valores, se aplica un kernel exponencial, el cual hace que mis datos se vuelvan normales y agrupen toda la estadística de mi variable aleatoria de otra manera en esta matriz Gram. Entonces la idea utilizada aquí fue utilizar un paper del 2008. Entonces fue como crear memoria compartida de bloques de 16 por 16, almacenar y aplicar una ecuación de tal forma de calcular la distancia para cada par de puntos y al final aplicar el kernel. Esta tarea fue complicada al principio, pero luego encontré el paper y se resolvió de forma más simple. Como se puede ver acá, este es el que más costo tiene. Para 1 millón de registros ya explotó la CPU, porque es cúbico el cálculo de la distancia por puntos. Pero como se puede ver, la GPU sigue ahí en menos de un segundo. Entonces se mejora también este tipo de performance. Bueno, tercero, eigenvalues. Esta es la parte que más me costó. O sea, al final tuve que leer mucho y optar por un método que se podía paralizar. No es el más óptimo, pero funciona. Entonces la idea aquí es cómo utilizar el método de Jacobi, que calcula los valores propios para matrices simétricas. El problema con este método es que si la matriz es muy grande, demora mucho en converger y hay que aplicar muchas iteraciones para llegar a un punto óptimo. Sin embargo, con pocas iteraciones igual se lleva un valor decente. Entonces la idea de este algoritmo es como calcular los valores máximos de los elementos de la matriz de la parte triangular de abajo. Entonces se calcula el máximo PQ y con ese PQ se calcula un seno y un coseno que permite rotar a la matriz y finalmente se aplica esa rotación. Entonces comúnmente este método tiene convergencia n cubo y cálculo de valores de eigenvalues n cuadrado. Entonces uno de los principales problemas con los que me encontré en este método es que no encontraba cómo copiar los datos en la memoria compartida. Y después me di cuenta que podía crear una memoria compartida de 2 filas para almacenar primero mi columna P y mi columna Q. Y con eso resolví el problema. O sea, la cuestión era aquí es que si yo ponía en una memoria compartida de una sola dimensión, no podía acceder a la memoria compartida de acá.
Entonces no hay comunicación entre la fila 1 y la fila 2, asumiendo que estos son bloques de memoria compartidas. Entonces la idea fue como ponerlos en un mismo bloque y hacer que operen. Y funcionó. Este es el benchmark. Podemos darnos cuenta que para casi 20 millones de registros por cada 10 iteraciones, ya la CPU está volando en complejidad, se está volviendo más costoso. Sin embargo, la GPU se mantiene abajo. Se pudieron haber puesto más datos. La cuestión es que se debe ejecutar más este algoritmo y probar con un paper. El algoritmo que está acá fue propuesto por un paper y la idea es saber si se puede mejorar y lograr mejores resultados que ellos o sencillamente igualarlos. Entonces, pero eso es trabajo futuro. Y bueno, finalmente la entropía para no salirme del device, la calculé de forma serial. Al final solo necesito los eigenvalues y los eigenvalues están guardados en la diagonal de la matriz Gram porque ya se redujo con el algoritmo de Jacobi. Y bueno, del lado derecho podemos ver los eigenvalues ordenados. Me faltó mencionar que la data utilizada en este punto fue MNIST, un sampleo de MNIST. Y la idea era calcular la información mutua entre dos bloques de MNIST. Como sampleo 1024 imágenes de MNIST y 1024 imágenes de MNIST. Y digo qué tanto se parecen esos dos bloques. Más o menos esa es la idea de este trabajo. Como qué tan parecidos son dos matrices. O qué tanta información corresponde una de otra. Entonces al final, este es como solo cogí 250 ejemplos y ahí calculé los valores propios. Y se puede ver que no funciona mal al final, está trabajando. Y bueno, al final para calcular la información mutua, extraigo de mi dispositivo la entropía de H, la entropía de I, multiplico X por Y punto a punto, que eso también lo hice de forma paralela. Y copio al host también esa entropía. Y al final aplico la ecuación que podemos ver acá. Y tenemos la información mutua implementada de forma paralela con múltiples kernels. Entonces eso es todo. Aquí tenemos el kernel. Y para ver el código un poco, está un poco desordenado al final. No he tenido mucho tiempo de arreglarlo. Pero aquí estamos calculando los momentos parciales, como dije. Los momentos parciales como primero sumo los xy y luego sumo los x al cuadrado, los reduzco por cada bloque y los almaceno o almaceno la reducción en el bloque cuando el i en ese bloque es 0 o cuando el triad en ese bloque es 0. Luego compongo los momentos de forma serial pero en un kernel. Y finalmente aplico la normalización estándar para cada punto. Como se dieron cuenta, el resultado es que fue mucho más rápido que la CPU. Luego el segundo paso es, como dije, se creaban memorias compartidas para calcular la matriz Gram. Al final estos bloques hacían algo interesante, como que cada vez que llegaban a un punto 16 se convergían y se reducían a un punto, y al final para encontrar ese punto nomás bastaba multiplicar a la n por 16 por el valor en x y y, como se veía en la imagen de acá. Entonces luego también se calculó los valores máximos y los valores PQs, en este caso los IDs, para una matriz Gram que era necesario para calcular los valores propios. Y aquí tenemos la rotación que mencioné para calcular los eigenvalues. Al final, como se dan cuenta, aquí creo mi memoria compartida y almaceno primero los elementos de los índices P y luego obviamente sincronizo después de modificar y rotar. Luego vuelvo a rotar la matriz y finalmente tenemos una matriz rotada, y cada vez que haga una iteración se actualiza esa matriz y va convergiendo que en la diagonal son los valores propios. Entonces, como nos damos cuenta aquí, este es como ser una demo, en este caso muy rápida. Imaginémonos que vamos a iterar solo 1000 veces y nos vamos a dar cuenta que el resultado acá va a ser
de 0.92. En mi implementación en Python acá dice que el valor real que se debió calcular es 0.79. Sin embargo, si yo incremento el número de iteraciones, esto se va a ir aproximando más y más, como nos podemos dar cuenta ahora. 0.84 si dan cuenta, ya está mejor. Y si le incrementamos acá, el único problema acá es como que mientras más iteraciones se hagan, el tema de este for va a ser que el performance de los kernels reduzcan y como que sea un poquito más lento. Por eso estoy buscando una forma mejorada de calcular los valores propios. O sea, al final tenía otra opción de utilizar, ¿cómo se llama? De utilizar una API que ofrece CUDA. Sin embargo, decidí implementar el algoritmo de Jacobi a mano, leyendo pseudocódigo y papers y eso. Entonces estábamos acá, ¿sí ven? Ya iteramos muchas veces, iteramos como 30.000 veces y vemos el resultado 0.7947. Y bueno, la aproximación es casi perfecta, dado que se ve que entonces se verifica que los resultados obtenidos con la paralelización son aproximados bastante, y creo y considero que llegué a un punto de concordancia y una implementación exitosa del paper de forma paralela. Aunque si quisiera mejorar los tiempos, debería sí usar una API de CUDA para calcular los valores propios y dejar el arsenal de normalizar y el calcular la matriz gran de las implementaciones que he hecho para conseguir un mejor rendimiento para calcular de forma paralela este paper. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y que tengan un buen día.